Saludos, estimada docente. Mi nombre es Génesis Sánchez y a continuación hablaremos sobre la estructura del proyecto de investigación de integración curricular o de titulación. Primero comenzaremos hablando sobre el título del proyecto, el cual debe ser una declaración concisa y clara que describa el tema central de la investigación. Debe ser específico, relevante y reflejar el contenido del proyecto. Un buen título da una idea precisa del enfoque y el alcance del estudio. Aquí en la pantalla podemos ver un ejemplo. Hay algunos detalles adicionales para crear un buen título, por ejemplo, claridad, que se debe entender y no debe ser ambiguo, brevedad, de que debe ser detallado y no debe ser demasiado largo, o especificidad. El buen título debe ser específico y enfocar claramente el tema de investigación. Por ejemplo, implementación de tecnologías educativas es más específico que tecnología en educación. Ahora hablaremos sobre el problema de investigación, el cual es una declaración clara y precisa de la situación que se desea investigar o del fenómeno que se quiere estudiar. Define el tema central y orienta la dirección de todo el proyecto de investigación. También debe identificar una brecha en el conocimiento, una situación problemática o una necesidad específica que la investigación pretende abordar. El contenido de la investigación está dividido en contextualización, la cual es la parte en donde describimos el contexto en el cual se encuentra el problema. El siguiente contenido es la descripción del problema, en donde definimos qué es lo que está mal, lo que falta o que necesita ser mejorado. A continuación es la importancia del problema, en donde explicamos por qué es importante abordar este problema, qué consecuencias tiene si no se resuelve y a quiénes afecta. Y por último, la formulación del problema, es en donde redactamos el problema de manera clara y precisa, preferiblemente en una o dos fases. Esta formulación servirá de guía para los objetivos y preguntas de investigación. Los objetivos de la investigación. Son declaraciones claras y precisas que describen lo que se espera lograr con el estudio, están directamente relacionados con el problema de investigación y guían el desarrollo del proyecto. Se dividen en generales y específicos. En el objetivo general podemos describir el propósito principal del estudio, ya que es una declaración amplia de que abarca la meta principal de la investigación. En cuanto a los objetivos específicos, aquí desglosamos el objetivo general en partes más manejables y específicas. Aquí se detallan los pasos que se tomarán para alcanzar el objetivo general. Cada objetivo específico debe ser medible, alcanzable y realista. La siguiente parte es el marco teórico, el cual es una sección fundamental de cualquier proyecto de investigación que proporciona una base conceptual y teórica para el estudio. Incluye una revisión de la literatura relevante, teorías, modelos y conceptos clave que sustentan la investigación. Su propósito es situar el problema de investigación dentro de un contexto más amplio y proporcionar una justificación teórica para el estudio. El contenido del marco teórico es primeramente la revisión de la literatura, en donde hacemos un análisis crítico de estudios previos relacionados con el tema de investigación y también la identificación de las principales investigaciones, hallazgos y debates en el campo. La segunda parte son las teorías y los modelos, donde describimos y explicamos las teorías y modelos relevantes que se utilizarán para entender el problema de investigación. A continuación son los conceptos clave, en donde son las definiciones claras de los términos y conceptos más importantes para el estudio, y por último la relación con el problema de la investigación, en donde explicaremos cómo la literatura revisada y las teorías seleccionadas se relacionan directamente con el problema de investigación. La metodología es aquella que describe el enfoque y los procedimientos utilizados para llevar a cabo la investigación. Incluye detalles sobre el diseño del estudio, la población y muestra, los instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. Su propósito es proporcionar una guía clara y detallada sobre cómo se llevará a cabo la investigación para que otros puedan replicarla y evaluarla críticamente. El contenido de la metodología se divide en diseño de la investigación, en el cual describimos el tipo de estudio cuantitativo, cualitativo o mixto, y el diseño específico, experimental, descriptivo, correlacional, etc. La siguiente parte es la población y muestra, en donde definimos la población objetivo del estudio y cómo se seleccionará la muestra,
Incluye el tamaño de la muestra y los criterios de inclusión y exclusión. En la siguiente parte tenemos los instrumentos de recolección de datos, en donde describiremos las herramientas y técnicas que se utilizarán para recopilar datos, que sean cuestionarios, entrevistas, observaciones, pruebas, etc. A continuación son los procedimientos de recolección de datos. Es en donde explicaremos paso a paso cómo se recopilarán los datos, incluyendo el cronograma y las actividades específicas. A continuación es el análisis de datos, en donde se detallan los métodos y técnicas que se utilizarán para analizar los datos recolectados, ya sea el estadístico, de contenido, etc. Y finalmente las consideraciones éticas, en donde se describen las medidas que se tomarán para asegurar la ética en la investigación, como el consentimiento informado y la confidencialidad de los participantes. Cronograma. Es una planificación temporal detallada que muestra la secuencia de actividades y tareas que se llevarán a cabo durante el proyecto de investigación. Incluye fechas de inicio y finalización para cada actividad, proporcionando una guía clara sobre el tiempo necesario para completar cada fase del proyecto. Su propósito es asegurar que el proyecto se mantenga en el camino correcto y se complete dentro del plazo establecido. En el contenido del cronograma tenemos primeramente las fases del proyecto, en donde se dividirán en etapas clave o en fases, ya sea como revisión de la literatura, recolección de datos, análisis de datos, etc. A continuación tenemos las actividades específicas, en donde se hace una lista de actividades que se realizarán dentro de cada fase. A continuación tenemos la duración, en donde se especifica la duración estimada para cada actividad. A continuación tenemos las fechas, en donde se incluyen las fechas de inicio y finalización para cada actividad. Y finalmente los responsables, donde opcionalmente puedes asignar responsables para cada actividad. El presupuesto y financiamiento. El presupuesto y financiamiento de un proyecto de investigación detallan los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el estudio. Incluyen una estimación de los costos asociados a cada actividad y una descripción de las fuentes de financiamiento. Su propósito es asegurar que se disponga de los fondos suficientes para completar el proyecto y justificar los gastos ante los patrocinadores o instituciones. El contenido que va a ver en esta parte de aquí está dividido en categorías de gastos, estimación de costos, fuente de financiamiento y justificación de los gastos. Una parte importante de la investigación es la bibliografía, la cual es una lista de todas las fuentes consultadas y citadas durante la elaboración de un proyecto de investigación. Incluye libros, artículos, documentos electrónicos, informes y cualquier otro material que haya proporcionado información relevante para el estudio. Su propósito es dar crédito a los autores de las obras consultadas, permitir a los lectores localizar las fuentes utilizadas y demostrar el rigor académico del trabajo. El contenido de la bibliografía depende de cada citación específica, como la APA, el cual se divide en el formato, en el orden y la información incluida. Aprovechando de que estamos hablando de bibliografía, en la pantalla podemos observar la bibliografía que he utilizado para esta investigación, principalmente utilizando la guía para la formulación del proyecto de investigación de integración curricular o titulación de la Universidad Nacional de Loja. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a los anexos, los cuales son secciones complementarias del proyecto de investigación que albergan información adicional que no se incluye en el cuerpo principal del documento. Su función principal es brindar soporte a los argumentos, hallazgos y conclusiones presentados en la investigación. ¿Qué tipo de información se incluye en los anexos? Se puede contener una amplia variedad de información, por ejemplo, los instrumentos de recolección de datos como las encuestas, los cuestionarios, las guías de entrevistas, las escalas de medición, etc. También están las tablas de datos, en donde hay datos brutos o procesados que respaldan los resultados de la investigación. También tenemos los gráficos y las figuras, en donde están las ilustraciones, los diagramas, los mapas, las fotografías que complementan la información textual. También tenemos documentos oficiales, por ejemplo, los permisos, las autorizaciones, cartas de consentimiento informado, etc. Y finalmente el material complementario, como glosarios, transcripciones de entrevistas, bitácoras de investigación, etc. Gracias por su atención, nos vemos en un próximo video. Saludos.